Buenas tardes, familia de Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén como cada semana listas y listos para comenzar con su programa Somos Cuidadores, familia, porque sí, usted acaba de escuchar el intro. Pues sepa que el día se ha ido, mira, rápido, porque ya son las 3:10 de la tarde, momento en el que usted se detiene, deja de hacer las cosas que falten, busca su taza de café, su taza de té, su refresco, su limonada, lo que usted quiera, y se toma ese descanso justo y necesario para acompañarnos a discutir los temas que son de cuidado, principalmente de un adulto mayor. Como cada semana, le saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y como cada semana, para mí es un gusto enorme poder acompañarles a través de Católica Radio, pero también aquellos que nos siguen en Latinoamérica, en España, en Italia, a través de la plataforma de YouTube. Así que si usted por alguna razón se perdió alguno de los programas anteriores, pues mira, no hay problema. O como dicen, ¿verdad? Que no cunda el pánico. Usted lo que debe hacer es entrar a la plataforma de YouTube y escribir en el buscador Somos Cuidadores. Y ahí va a tener acceso a todos nuestros programas, horas de contenido. Pero si a usted le gusta escucharlo a través de podcast, ya sea cuando está conduciendo, cuando está trabajando, o le gusta colocarse sus audífonos, ¿verdad? Y escuchar contenido de formación, de conocimiento, mientras tal vez hace algo de ejercicio, pues sabe que está disponible a través de la plataforma de Spotify también con el mismo nombre, Somos Cuidadores. Pero si usted en su casa tiene un dispositivo como por ejemplo Alexa, pídale que le coloque el podcast de Somos Cuidadores para que se mantenga al día y mientras, pues mira, si no puede tomarse el descanso porque aún le falta alguna tarea que hacer, la puede escuchar mientras continúa haciendo, ¿verdad?, sus quehaceres en la casa. Así que ya sabe, a nuestra familia latinoamericana y del Caribe, saludos. Saben que apreciamos mucho, mucho, mucho el que nos continúen acompañando, el que nos envíen sus preguntas, sus saludos a través de nuestro correo electrónico somoscuidadores@ucpr.edu. Y familia, bueno, y le voy a decir algo ya pronto, pero antes de eso saludo también y fuerte abrazo y un agradecimiento a esos nuevos cuidadores, aquellas personas que han asumido la responsabilidad, el compromiso de cuidar, encargarse, colaborar con un adulto mayor que tiene alguna necesidad. Así que gracias por unirse a nuestro programa. Aquí va a escuchar temas, pero sobre todo recomendaciones para que su día a día sea uno menos complicado, familia. Además, nuestra misión es darle voz a todos los cuidadores. Pero familia, usted recuerda que hace unos programas atrás les mencioné que les tenía noticias de dónde sería la nueva escuela para cuidadores. ¿Lo recuerdan? Pues ¿saben qué? ¿Saben qué, familia? Pues nosotros estamos a punto, como dicen, a ley de nada, cerca de comenzar nuestra séptima escuela para cuidadores internacional, que saben qué, familia, la comenzaremos en el día de mañana. ¿Saben en dónde? En Argentina. Así que estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, ¿verdad? De poder comenzar con nuestra séptima escuela para cuidadores de adultos mayores, esta vez en colaboración con la Universidad UCASAL, que es la Universidad Católica del Salta en Argentina. Así que nuestros compañeros mañana nos vamos a ver para comenzar con esta escuela que, como saben, hemos estado en Guadalajara, en Michoacán, Morelia, en La Paz, Bolivia, en Bogotá, en Bucaramanga, en Santo Domingo y ahora pues comenzaremos en Argentina. Así que, como decimos, estén al pendiente porque pronto les estaremos trayendo eh, información de cómo nos está yendo en Argentina y quién sabe si podemos enlazarnos con esos cuidadores de Argentina. Así que eh, únanse con nosotros, ¿verdad? En esta travesía de continuar dando apoyo, colaboración como parte del compromiso de responsabilidad social de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con nuestra comunidad internacional.
Pero bueno, familia, precisamente mañana también se celebra el Día Mundial del Riñón. Y es por tal razón que hemos decidido dedicarle un programa a esta condición que es considerada como una epidemia emergente en Puerto Rico, según informe prestado por el Senado desde el 2017. Según la Fundación Puertorriqueña de Riñón, se estima que en Puerto Rico para el 2022 hubo unas 6.519 personas con esta enfermedad renal crónica recibiendo tratamiento de diálisis. Pero, ¿cómo sabemos algo del proceso de diálisis? ¿Qué debemos hacer cuando como familiares recibimos la noticia de que tal vez ese familiar que tenemos, nuestro padre, nuestra madre, abuela, tal vez nuestro cónyuge, esposo o esposa, necesita ese tratamiento? Para que nos responda esa pregunta, porque usted sabe, familia, que si algo nos caracterizamos en Somos Cuidadores es traer invitados que trabajan en el área, que conocen, para que le brinden recomendaciones puntuales. Hoy nos acompaña el señor Alberto Colón Gutiérrez. Y Alberto posee un bachillerato en Ciencias de Enfermería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría en Medicina y Cirugía Avanzada con especialidad en adultos mayores y con un rol también en Administración y Gerencia. Ha fungido como vicepresidente de la Comisión de Asistencia Económica y Becas de Estudio, vicepresidente de la Comisión de Programas y en la actualidad funge como presidente del capítulo de Ponce del Colegio de Profesionales de la Enfermería. Así que al señor Alberto Colón, muchas gracias por acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Bienvenido. Saludos, doctor Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Es para mí un placer correr con ustedes en esta maravillosa sección, ¿verdad? Yo estoy seguro que será de gran aprovechamiento y para todos estos cuidadores que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Así esperamos, claro que sí, Alberto. Al contrario, agradecido de que una vez te extendimos la invitación, ¿verdad? Dijiste que sí y luego de varios intentos pudiste estar porque familia, créame que a veces no es tan sencillo que los invitados que conocen del tema puedan hacer espacio para estar con nosotros, pero saben que familia, por ustedes nosotros movemos mar y tierra para que tengan esos expertos al momento y no tengan que esperar meses como a veces pasa con las citas. Pero bueno, Alberto. eh, como sabemos, como escuchaste, comenzamos el programa con varias preguntas que tenemos, así que eso es lo que nos gustaría ir contestando durante el programa, porque nos gusta darle voz a los cuidadores. Así que me gustaría como entrada que puedas hablarle a los cuidadores cuál es el rol del enfermero en un centro de diálisis, porque el rol de ustedes es muy importante, sobre todo con este apoyo al cuidador. Así que háblanos un poco acerca de cuál es el rol. Claro, claro que sí, debemos comenzar antes que todo estableciendo que la enfermedad renal está en el ranking de ser una enfermedad de verdad degenerativa de mayor prevalencia, ¿verdad? A nivel mundial, ¿verdad? Es más común de lo que conocemos, ¿verdad? Pero respecto al tema del fallo renal, ¿verdad? Y de lo que es el campo de la hemodiálisis y todo esto, muchas personas no conocen, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Tomando en cuenta que es más común de lo que parece. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? A nivel mundial, la prevalencia de la enfermedad renal oscila a más del 10%, ¿verdad? ¿Verdad? Tomando en cuenta todos los países. Sin embargo, ¿verdad? En respuesta a a tu pregunta sobre cuál es el rol fundamental de lo que es el enfermero de hemodiálisis, no solamente es servir como técnico de diálisis, ¿verdad? Y conectar un paciente a una máquina, sino que nosotros trabajamos este paciente, ¿verdad? Multidimensionalmente, no solamente, ¿verdad? Física y biológicamente, sino a nivel emocional, espiritual, psicológico. Inclusive les servimos a ellos de apoyo social porque en muchas ocasiones somos su único apoyo. Partiendo de esto, ¿verdad? Intentamos que estos pacientes, más allá de todo, se sientan como parte, ¿verdad? De nuestra familia y nosotros considerarlos a ellos como una familia extendida. Siempre, ¿verdad? Manteniendo lo que es la línea enfermero-paciente, pero intentando que ese proceso, que no se vea como, entre comillas y con todo respeto, que no se vea como un castigo de vida, sino una esperanza para continuar viviendo, ¿verdad? Y una motivación para continuar adelante. Sin duda, yo creo que menciona algo importante de resaltar y es que como la persona significa lo que atraviesa, es parte importante del proceso porque afecta su estado de ánimo y muchas veces
el cómo afronta, ¿verdad? Cómo lleva ese proceso día a día. Y como bien han mencionado, esto es una enfermedad crónica, o sea que a la vez que comienza, va a continuar, ¿verdad? No es como que, pues mira, un tratamiento que va a tener un mes, 2 meses, sino esto pues continúa. Y muchos de para toda la nuestros vida. cuidados, sí, para toda la vida, nuestros cuidadores sé que una de las cosas que te estaré preguntando un poco más adelante, se van desgastando en el proceso de acompañar a este familiar. Y yo creo que, hablando de proceso, Alberto, me gustaría un poco que le puedas relatar a los que nos escuchan, porque, ¿verdad? Abriendo un paréntesis, tenemos personas que nos han escrito, que nos se han acercado preguntando, ¿verdad? Acerca de qué se van a enfrentar porque tienen algún familiar que aún no está en diálisis, pero saben que el deterioro va a llegar ahí. Y entonces, pues a veces el miedo a lo que me voy a enfrentar, la incertidumbre, pues genera mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque se hacen escenarios que aún puede que sí, puede que no, ¿verdad? Basado en la experiencia de otro o en lo que vieron en una película o lo que escucharon, ¿verdad? En algún lugar. Y precisamente, pues nos gustaría que nos puedas hablar un día regular de tratamiento de diálisis. ¿Cómo es este Claro, claro que sí. proceso desde que llega la persona al tratamiento? ¿Verdad? Y te voy a hacer también la pregunta de cuáles son los elementos que la persona va a escuchar, ¿verdad? Como lo que es el catéter, la fístula, por eso ya mismo. Pero me gustaría un poco de que cuando esta persona llega por primera vez, ¿qué se va a encontrar cuando llega a este centro? ¿Cómo es ese proceso hasta que llega al punto, ¿verdad? De comenzar el tratamiento. Claro, claro que sí, Ángel, te cuento. Bien importante cuando los pacientes llegan a nuestra ¿verdad? Sala de tratamiento o nuestra área clínica donde nosotros impartimos los tratamientos de hemodiálisis específicamente, el paciente se recibe, ¿verdad? Como en cualquier otra oficina, en una sala de espera. El paciente se recibe, ¿verdad? Apunta a su turno y a medida, ¿verdad? Que va fluyendo los diferentes tratamientos de los demás pacientes, pues se atiende el paciente. Una vez se recibe, ¿verdad? Se recibe este paciente con todo el amor y cariño del mundo para que se siente en casa, ¿verdad? A pesar de la situación. El paciente ¿verdad? Pasa a la pesa y ahí lo pesamos en kilogramos y hacemos la conversión de kilogramos a libra para entonces, a raíz de ese peso de ese paciente, vamos a determinar cómo vamos a dirigir o cómo vamos a manejar el tratamiento de ese paciente basado en las libras que trajo entre tratamientos, ¿verdad? Debemos recordarle, haciendo un paréntesis, que a estos pacientes se les limita, ¿verdad? Significativamente la ingesta de líquidos porque ya que los riñones, que son los encargados de separar el líquido de la sangre, pues no funciona, pues estos pacientes muchos no tienen la capacidad de poder producir la orina, ¿verdad? Y por su siguiente eliminar ¿verdad? El líquido de su cuerpo. Pues a raíz de esto, pues entonces se toma en cuenta el peso que el paciente trae y se compara o se contrasta con su peso cero. Luego de esto, el paciente, ¿verdad? Pasa al área de tratamiento donde el paciente tiene una sección con su silla y su máquina de hemodiálisis. Bien importante tomar en cuenta que para pacientes nuevos o pacientes que son recientemente admitidos, es bien impactante ver que, ¿verdad? Que se van a conectar a una máquina de hemodiálisis que, entre paréntesis, parece un microondas gigante. Es una máquina grande, blanca, con una pantalla grande, touch y todas estas cosas, con una serie de líneas donde van a pasar ¿verdad? La sangre, y eso se considera el riñón artificial. ¿Qué pasa? El paciente una vez se sienta, ¿verdad? Y el paciente es nuevo y no tiene no se le ha creado una fístula, ¿verdad? Previamente, pues se le conecta por catéter, que es por decirlo de cierta forma, es como un sorbeto con dos patitas, como dicen por ahí, que el paciente se conecta a Sí, ese, a para que ese se hagan la sorbeto idea con dos los patitas. radioescuchas. Ujú. Exacto. Se conecta a ese sorbeto con dos patitas, que una patita devuelve ¿verdad? Recoge la sangre, entre paréntesis sucia, que es la sangre que nosotros vamos a filtrar en nuestro riñón artificial, y la otra pues la devuelve a través de la patita azul, que se considera la sangre venosa, que es la sangre limpia. Luego de esto, el paciente se sienta, ¿verdad? Se hace un estimado físico exhaustivo de corroborar, ¿verdad? Cómo está el edema en esas piernas, porque recuerda que el paciente no elimina líquido, pues se acumula el edema en las extremidades inferiores y muchas veces en la cara. Estos pacientes, ¿verdad? Se nos hincha la cara y todo este proceso es normal, ¿verdad? No debemos asustarnos, sino que es parte del proceso de la deficiencia en depuración, la deficiencia, ¿verdad? En expulsión de lo que es el líquido acumulado. Se conecta el paciente y una vez el paciente se conecta a la máquina, ¿verdad? Pues basado en los protocolos, ¿verdad? Asépticos de la unidad y todas estas cosas, el paciente comienza a depurar su sangre, a remover las toxinas, porque diálisis no solamente remover líquido como muchas personas piensan.
Diálisis también es de la depuración de las toxinas y, ¿verdad? Y la limpieza de la sangre del cuerpo. Pasado esto, el paciente, ¿verdad? Está de 3 a 4 horas, dependiendo de la orden médica, de 3 a 4 días de la semana, dependiendo también el peso, el volumen del paciente y la masa de este paciente, según determina el médico. Y luego de esto, pues nada, se continúa. Espérate, antes de hablar de continuar y qué es lo próximo, Alberto, es que mencionaste algunas cosas que me parece necesario que los radioescuchas y los que nos ven en Latinoamérica en YouTube y nos escuchan a través de Spotify sepan, ¿verdad? Y lo mencionaste muy bien, que van a haber unos cambios, van a ocurrir unos cambios visibles en la persona que no necesariamente, escucha la palabra familia, no necesariamente es que algo anda mal, es que es parte del proceso, que son cambios que hay que monitorear, como siempre hemos discutido, ¿verdad? Y hemos conversado, monitoreelo, notifíquelo, pero no necesariamente debe crearle a usted una alarma excesiva, ¿verdad? Así que tenga eso en consideración. Me pareció importante también, Alberto, el que hayan mencionado con lo que se va a encontrar el paciente, porque de momento llegan allí y ven, como tú dices, esta máquina, este riñón artificial que parece un microondas gigante y eso puede generar también un tipo de ansiedad que a veces pone a la persona irritable, porque cuando nos ponemos muy ansiosos, me imagino que también la persona a veces se pone un poco resistente. Claro, claro que sí. Tomando en cuenta, ¿verdad? El proceso psicológico del paciente, existe un proceso cuando cuando se le diagnostica a estos pacientes el fallo renal por primera vez y es natural que existe una especie de negación. Y estos pacientes en muchas ocasiones se reciben renuentes porque no aceptan, ¿verdad? La condición, porque nadie quiere, ¿verdad? Padecer un fallo renal y vivir, ¿verdad? Y dependiendo de hasta cierto modo de una máquina, sino que, ¿verdad? Nosotros buscamos la manera de que esta paciente pueda ver la situación de una manera, desde una perspectiva diferente para que pueda comprender el proceso y pueda aceptarlo, ¿verdad? Y adherirse más allá de todo al proceso y todo lo que esto implica. Bien importante, respuesta, ¿verdad? A tu pregunta y tomando en cuenta que son nuestros cuidadores, ¿verdad? En este programa, nuestro objetivo principal es que existen una serie de cambios hemodinámicos en el paciente que se dan más allá del tratamiento de hemodiálisis. Muchos de estos pacientes, una vez salen del tratamiento de hemodiálisis, pueden presentar mareo, pueden presentar procesos de hipotensión, procesos de hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la máquina limpia no solamente, la máquina limpia todo. Y te puede bajar el azúcar, te puede bajar la presión, te puedes marear, puede presentar náuseas, pueden presentar vómitos. ¿Por qué? Porque es un proceso artificial. Independientemente, ¿verdad? Que te hace un beneficio, pero estamos limpiando la sangre desde un proceso artificial. Es bien importante que el cuidador conozca y sepa cuáles son todos los parámetros, ¿verdad? Tanto de la presión arterial, del azúcar y cómo manejar por lo menos lo básico, porque estos pacientes se nos pueden descompensar en la casa y es bien importante que el cuidador conozca cuáles son, ¿verdad? Cuáles son las estrategias que puede tener a la mano para manejar a estos pacientes en el hogar y que no tan solo piense que el paciente está mal del todo y tenga que llevarlo a una sala de emergencia, sino que son procesos normales. Exacto. Y para eso, precisamente, Familia Católica Radio, estamos con Alberto Colón. ¿Por qué? Porque de eso precisamente lo que queremos que comentemos de recomendaciones, pero eso va a ser ya pronto porque tenemos una pausa y cuando regresemos de la pausa, familia, usted va a escuchar otras recomendaciones, pero también, Alberto, vamos a hablarle a nuestros cuidadores y también a los adultos mayores, oye, o a las personas, porque no hay que ser adulto mayor o cuidador para tener, ¿verdad? Que tal vez enfrentarse a este proceso, para que conozcan que una fístula, ¿verdad? Tal vez esas palabras que tal vez ellos lo googlean y de momento les salen mil respuestas que no sé si calman o dan más ansiedad, pero hoy lo vamos a estar hablando, además de eso, acerca de esos, como mencionaste, ¿verdad? Esos cambios que son esperados, cuáles no, a dónde debe dirigirse, tal vez qué recomendaciones pueden hacer en el hogar, pero familia, eso usted lo va a escuchar una vez regresemos de la pausa, porque hoy en Somos Cuidadores estamos hablando acerca del proceso antes, durante y después de un proceso de diálisis y que usted puede hacer. Así que familia de Católica Radio, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o quiere que le demos voz a sus historias, nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@ucpr.edu. Y nosotros con mucho gusto, como usted sabe, le damos voces a sus historias y contestamos sus preguntas, invitando a conocedores del área. Así que familia, nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos rápido aquí a Somos Cuidadores. Somos Cuidadores. Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores.
como usted sabe, programa que cada semana les acompaña fielmente para conversar, discutir, analizar y brindar recomendaciones acerca del cuidado, principalmente de un adulto mayor y aquellos que han sintonizado ahora porque llegaron a toda carrera de hacer alguna gestión o mira, digamos que le llegó visita o tuvieron que salir a atender algo, pues no hay problema. Una vez termine de escucharnos a través de Católica Radio, usted puede encontrar el contenido en YouTube o en Spotify bajo el nombre Somos Cuidadores. Mira, y se pone al día porque hoy, familia, estamos conversando con el enfermero renal Alberto Colón Gutiérrez y estamos hablando sobre ese proceso de que se dan los pacientes renales antes, durante y después. Y también, pues, acerca de usted como cuidador, cuáles son esos elementos, cómo va a ser ese proceso, a qué se va a enfrentar, para que pueda tener una idea de lo que va a haber y podamos de alguna manera ir regulando, ¿verdad? Esa ansiedad, porque cuando vamos, tenemos una idea y conocemos desde un experto a lo que nos vamos a enfrentar, pues tenemos un escenario lejano a lo que es la incertidumbre, ¿ok? Así que, eh, eh, Alberto, antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando acerca del proceso, ¿verdad? Cuando llegue y demás, y mencionaste unos elementos que me gustaría que nuestros radioescuchas y los que nos siguen en las plataformas puedan comprender, ¿verdad? Tener una mejor descripción, digámoslo de esta manera. Describiste muy bien el catéter. Ahora, mencionaste la palabra fístula. Para aquellos que nos escuchan, esos cuidadores o esos adultos mayores, cuando hablas de una fístula, del peso seco, ¿qué sería, verdad? Para que tengan una idea de lo que va a ser parte de su día a día una vez comiencen el proceso de diálisis. Claro, claro que sí. Debemos tener en cuenta que para el proceso de hemodiálisis específicamente existen diferentes tipos de accesos vasculares, ¿verdad? En inicio, ¿verdad? Como comentamos en la primera sección, los pacientes utilizan un catéter porque son un pacientes que son de novo, o sea, que comienzan con el fallo renal reciente y comienzan con este proceso de tratamiento de hemodiálisis y se le pone un catéter durante, ¿verdad? Se trabaja el proceso para la creación de una fístula arteriovenosa. Una fístula se crea a través de una unión, ¿verdad? De un proceso quirúrgico donde se une una vena con una arteria para crear un acceso vascular, un vaso sanguíneo más grande, donde el paciente pueda ¿verdad? Brindarle a la máquina un mejor flujo y de esta manera pueda recibir una mejor calidad de diálisis y poder limpiar o depurar más sangre en menos tiempo. ¿Qué pasa? Muchos pacientes le tienen temor a esto y desde el punto de vista, ¿verdad? Desde los cuidadores, cuando hablamos de una fístula, se habla de unas agujas grandes, se habla de mucho dolor, se habla de problemas para que el paciente selle o cree hemostasia, pero meramente no es así. Mucho, ¿verdad? Contrario a lo que pensamos, ¿verdad? Y no les voy a decir que realmente no duele porque el paciente de inicio obviamente le va a doler porque estamos poniendo una aguja en la piel independientemente del proceso que sea. Pero el paciente con el tiempo va creando el famoso callo que todos los pacientes de diálisis, ¿verdad? Quieren lograr y muchos tienen, que ya se conectan y no sienten nada. ¿Está bien? Pues esta fístula una vez se crea, ¿verdad? Tiene un proceso de creación quirúrgico, como mencioné, y una vez se madura esta fístula, ¿verdad? Pues se comienza a pinchar con nuestras agujas y de esta forma, pues el paciente puede dializarse mejor. Bien importante que desde la perspectiva del cuidador, estas fístulas tienen un proceso de maduración que no es independiente, ¿ok? Sino que en este caso, tanto el paciente como el cuidador debe estar al pendiente que este paciente realice su ejercicio, ¿verdad? Según le ordena el médico, que puede ser con un potecito de habichuela o con una bolita que en la misma sala del médico le dan para que el paciente apriete, porque las fístulas generalmente se hacen en esta parte del brazo. ¿Está bien? En la parte interna o en la parte ¿verdad? Del hombro, vamos a decirle de esta forma. Y del Y bíceps bien por ahí importante, más o menos. exacto, del bíceps por aquí, por arribita, en el medio o abajo. Todo depende de dónde esté localizada, es el tipo de ejercicio que el paciente debe realizar. En este caso, si la fístula está en el área ¿verdad? De esta parte del Del brazo, delante de la antebrazo. muñeca y Ajá. el codo, o del antebrazo, con una bolita tú puedes ir apretando, y de esta forma el vaso sanguíneo va madurando o va ejercitándose y haciéndose más grande. De igual forma, si está en esta parte del brazo, ¿verdad? Entre el codo y el hombro, con un potecito de habichuela, bien importante, ¿verdad? Que el paciente comience a hacer como si estuviera en una pesa, dándole a la pesa, y de esta forma se va a madurar ese acceso para cuando nosotros comencemos, ¿verdad? El proceso de canulación, que es cuando comenzamos a pinchar ese acceso, sea mucho más fácil para nosotros y más eficiente para el paciente.
Bien Alberto, yo sé importante, que, dame un segundo, yo me claro, imagino que muchos de los cuidadores de Latinoamérica estarán escuchando palabras que tal vez no son muy cotidianas o muy comunes, ¿verdad? O tal vez ustedes tienen otra forma de decirlo. Por ejemplo, una lata de habichuelas es una lata de frijoles para nuestra familia de México. correcto. ¿Verdad? Entonces Alberto está haciendo las palabras que está mencionando, ¿verdad? Los elementos son algunos quirúrgicos, ¿verdad? Algunos no tanto, porque son parte del proceso. Así que ya sabe, la que no entienda, usted nos escribe un correo que con mucho gusto se las traducimos lo mejor posible, ¿vale? Continúa, Alberto. Claro, Gracias. claro que sí. Claro, bien importante, ¿verdad? Que una vez se le hace o se le crea a este paciente la fístula arteriovenosa, el paciente no levante con ese brazo nada que tenga más de 10 libras. Recuerda que o en este caso, la fístula de estos pacientes es su línea de vida. Por ahí es que ellos viven. Vamos a verlo de esta forma, ¿vale? Esa es la línea de vida de nuestros pacientes. Y si esa fístula se daña, ¿cómo esos pacientes van a vivir eficientemente? Y de esta forma, ¿verdad? Tendrían que regresar otra vez para atrás a ponerse el catéter. Y no queremos el catéter porque el catéter, al ser un sorbeto que llega hasta el atrio del corazón, ¿verdad? Una de las cámaras del corazón, existe un riesgo mayor a que se produzca una infección porque es un foco de infección grande. Es un rotito que tú tienes que va un sorbetito hasta tu corazón. Y de esta forma, ¿verdad? Buscamos la forma y siempre estamos promoviendo la creación de fístulas. ¿Por qué? Porque son naturales y de esta forma el paciente evita, ¿verdad? Ese riesgo a infección y por tanto es una mejor calidad de diálisis. Qué interesante y familia que me escucha. Esto es bueno lo tenga en cuenta porque cuando usted vaya a visitar a un nefrólogo, en el caso que, ¿verdad? Que toque hacer esta consulta, le puede preguntar, le puede decir, mira, me gustaría que me expliques, que me digas, escuché acerca de la fístula, del catéter, cuál es la diferencia, cuál tiene menos riesgo y ahí pues ya usted tiene una idea según nos está describiendo Alberto. Alberto, me gustaría que le hable algo a los radioescuchas y a los que nos siguen en las plataformas, y es eh, de tener hace falta, es necesario que las personas tengan algún tipo de cuidado, por ejemplo, el día antes de cuando van a ir a recibir la diálisis o a dializarse, Claro que sí, Ángel. ya Mira, es sea bien con importante. medicamento o alimentos en esa línea. Sí, por supuesto. Claro que sí, Ángel. Mira, te cuento. Es bien importante que, ¿verdad? En el proceso de hemodiálisis, el día que el paciente, ¿verdad? Pues vamos a decirlo en arroyo de habichuela, el día donde el paciente no tiene diálisis, es bien importante que ese paciente controle los líquidos. Recuerda que a mayor la acumulación de líquidos, mayor la posibilidad de descompensación intratratamiento. Por eso es que es bien importante que estos pacientes tengan conciencia de lo que es la dieta renal y cómo estos pacientes van a controlar sus líquidos, ¿ok? Bien importante, ¿verdad? Desde la perspectiva del cuidador, se debe estar bien al pendiente que estos pacientes no consuman alimentos al menos 2 horas antes del tratamiento de hemodiálisis para evitar el riesgo de aspiración, porque estos pacientes en muchas ocasiones cuando están dentro del tratamiento de hemodiálisis, como estamos removiendo líquido y volumen, estos pacientes se hipotensan, o sea, les baja las presiones. Y al bajar de la presión, el paciente, ¿verdad? Puede tener un proceso vamos a decirlo así, de vasovagal, donde el paciente se nos desmaya, en otras palabras. Sí, Y si el de paciente, marearse, de de sentirse marearse, dizzy. exactamente, exactamente. Y si el paciente se nos desmaya, entre comillas, durante el tratamiento y comió bien cercano al inicio del tratamiento, ese paciente puede, ¿verdad? Tener un reflujo del alimento que comió previo al tratamiento y puede aspirar y entonces es una complicación mayor. Por eso es bien importante y un aspecto bien significativo es que el paciente no consuma alimentos al menos 2 horas antes del tratamiento. ¿Está bien? De igual forma, el monitoreo de las presiones es bien importante. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial de un paciente renal no es la presión arterial que nosotros conocemos de 120/80. Estos pacientes renales tienen un parámetro diferente para presiones arteriales que es 160/90, que para nosotros, ¿verdad? Las personas que no padecemos fallo renal, un parámetro de 160/90 es una hipertensión tipo 2. ¿Está bien? Pero para las personas que, ¿verdad? Tienen un diagnóstico de fallo renal, un 160/90 es la presión arterial base. Basado en estas presiones arteriales es que nosotros también vamos delineando el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Porque si el paciente tiene muchas libras y poca presión arterial, porque se tomó los medicamentos de la presión arterial antes de entrar al tratamiento, y las presiones no nos son suficientes para poder remover el volumen, por tanto, el paciente se nos puede descompensar. Pero eso es bien importante que haya un balance tanto del paciente, ¿verdad? Y que el cuidador esté bien al pendiente de eso específicamente, del manejo de las presiones para evitar que los pacientes se descompensen intradiálisis. Ok, aquí voy yo un poco a
a intentar hacer conciencia, familia. Así que, ¿por qué me parece ideal y genial que los adultos mayores o no digamos adultos mayores, la persona que está recibiendo el tratamiento esté escuchando este programa? Porque familia, una de las cosas que a veces estresa al cuidador o al familiar que le está dando apoyo a usted es que usted no siga las instrucciones que le dan, ¿verdad? Como decimos cotidianamente, no haga caso a lo que dice el médico o ese familiar que está con usted, ¿verdad? Porque ciertamente el paciente está pasando por unos cambios fisiológicos, un malestar, una incomodidad, no se siente bien y eso pues lo puede tornar irritable y molestarse y demás. Pero de otra parte, muchas veces descargan, ¿verdad? Se lo podemos llamar de cierta manera, o ¿verdad? En la psicología lo llamamos con desplazan ese malestar, ¿verdad? Hacia la otra persona y muchas veces esa persona que te está dando ayuda, que te está cuidando, que te está apoyando, con cosas como la que menciona Alberto, y es esta parte de monitorear la presión, de que no comas al menos 2 horas antes, y un challenge, ¿verdad? Es un reto porque sabemos que ese proceso de dializarse a veces dura 4 horas, o sea que son 4 horas Correcto. más 2 horas antes, no debes comer, pero entonces eso le añadimos el tiempo de regresar tal vez a su hogar, las dietas específicas que debe de, ¿verdad? De tener este tipo de paciente, pues oye, pues sabemos que debe ser un reto para todos. Así que familia, cuidador, persona que recibe, ¿verdad? Este tipo de tratamiento, dentro de lo posible, esto es un proceso de reto para todos, ¿ok? Así que tenga eso en consideración. Eh, Alberto, y entonces continuamos con las preguntas, ¿verdad? Porque estas son de las preguntas que Claro, generalmente nos hacen los cuidadores en las diferentes escuelas o en los ciclos de formación. Y Y son, algunos nos dicen, ok, y de hecho han mencionado algunos de los cambios que son visibles y de los que no, como lo de tener una presión arterial un poco más elevada, la parte, ¿verdad?, de la alimentación, la parte de físicamente, ¿verdad?, cuando se hinchan, ¿verdad?, o retienen, o esos cambios que pueden levantar miedo, ¿verdad? Pero ¿qué otros síntomas pudiera ser algo eh, característico del proceso? Ya sea porque, ¿verdad? No necesariamente sea antes, puede ser incluso cuando la persona sale de recibir claro, su día por de supuesto. tratamiento. ¿Cuáles serían esos cambios o síntomas que son esperados y que no, como mencionaste hace un rato, no deberían necesariamente levantar alarma de ir a una sala de emergencias, pero sí monitorear? ¿Cuáles pudieran ser? Claro, claro que sí. Uno de los síntomas más marcados post tratamiento de hemodiálisis es el mareo, el típico mareo. Recuerden, ¿verdad?, que el paciente está sentado 4 horas y le estamos removiendo volumen. Cuando el paciente se para, el paciente, ¿verdad?, lo que crea otra vez esa hemodinamia para poder lograr el nuevo balance del nuevo peso que se remueve, ¿verdad? En cuestión de 4 horas te bajamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 libras. Esos pacientes que tienen ¿verdad?, o presentan un proceso de mareo arraigado a un proceso de hipotensión. ¿Está bien? Es bien importante. El paciente nos puede salir bien a nosotros, ¿verdad? El tratamiento de hemodiálisis, el paciente sale ¿verdad?, por la sala de espera, se entrega al familiar, el paciente todo bien. Cuando lo montas en el carro, el paciente se hipotensa. O cuando llegas a tu casa, el paciente se hipotensa. ¿Verdad?, qué los cuidadores deben hacer en ese caso? Tienen dos opciones, ¿verdad? Sencillas. Bien importante, ¿verdad? En ese caso, una hipotensión nos dice a nosotros que el paciente tiene bajo volumen, ¿verdad?, de líquido en sangre. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? Le podemos dar un vasito de agua. ¿Está bien? Esas son estrategias, como bien dice, de la casa. Darle un vasito Exacto, de exacto. agua, le podemos poner un poquito de sal debajo de la lengua y elevarle las piernas un poquito más altas que el corazón. Acostamos a este paciente en la cama y le ponemos 2 almohadas en las piernas, que cuestión que las piernas les queden más altas que, ¿verdad?, que el corazón, para que ese volumen aumente. Y le vamos monitoreando la presión hasta estabilizarlo. Pero eso es una alarma obviamente grande si el cuidador es nuevo en este proceso, pero con el tiempo se va a volver algo normal y no es una alarma para llevar al paciente a una sala de emergencia, sino que es una situación que se puede manejar en el hogar, siempre y cuando el cuidador tenga el conocimiento. Exacto, y bien lo dices, es algo que van a poder identificar qué hacer. Yo creo que ahí es donde es bien importante la relación, ¿verdad? Y esa conversación que muchas veces ustedes, los enfermeros renales, tienen con el cuidador, que le dicen, mira, es que me pasó esto la última vez y ustedes, ¿verdad? Le dan ese tipo de sugerencias. Y me gustaría entonces, Alberto, nos quedan pocos minutos,
de programa, porque familia, sí, ya se nos está acabando el programa de hoy y el tema está muy interesante. Yo sé que ustedes están listos y listas para tomar nota de esas recomendaciones como hacen acostumbradamente. Me gustaría, ¿qué otras recomendaciones puntuales le puedes brindar a esos cuidadores para, ¿verdad? Para esos cambios o situaciones que se pueden presentar después de recibir tratamiento o incluso antes o durante? Oye, y yo incluiría, cuidado el que me escucha, esas 4 horas que el paciente esté recibiendo su tratamiento, usted busque algo que hacer, descanse, tome una siesta, un buen sueño, vaya a un centro comercial a dar una vuelta, a un parque, algo así, pero me gustaría que, ¿verdad? Esa parte la tocamos en otro programa. Me gustaría que le brindes algunas recomendaciones acerca, ¿verdad? De qué pueden hacer. No, no, claro que sí. Bien importante, ¿verdad? Una vez el paciente salga del tratamiento de hemodiálisis, el descanso. Y más allá que todo, el apoyo de ese paciente. Los pacientes, cada paciente es individual. Y cada paciente, ¿verdad? Procesa el tratamiento de hemodiálisis de manera diferente. Tenemos los pacientes que salen, ¿verdad? Totalmente eufóricos, contentos, como si nada pasara. Tenemos pacientes que nos salen más complicados. Cada situación, ¿verdad? Es bien importante tomar en cuenta que es individual. Y el cuidador en este caso debe adaptarse. Es bien importante, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ese apoyo. Recuerda que en muchas ocasiones el hecho de mantener un diagnóstico de fallo renal no meramente es algo que, no, ¿verdad? Que el paciente pues, le agrada, obviamente, porque nadie quiere, ¿verdad? Padecer de un diagnóstico de fallo renal. Sin embargo, el apoyo psicológico es el apoyo más importante que el cuidador puede darle a este tipo de pacientes, más allá de todo. Es cuestión de que no se sientan solos, que no están solos, que tienen un equipo que los apoya, que los motiva, que los lleva de la mano en cada tratamiento y que vean esta situación más allá de cómo ver un tratamiento de hemodiálisis como una nueva esperanza de vida, como comenté al inicio. Simplemente eso. Solamente cuando trabajamos la mente, el cuerpo no reacciona, desde mi punto de vista. Sí, le voy a añadir algo, Alberto, me parece bueno que lo menciones, porque a veces, y esto lo hemos tocado en otros temas y en otros podcasts, y es que muchas veces el cansancio emocional sobrepasa el físico. Y cuando eso sucede, pues se complica el proceso, ¿verdad? La dinámica familiar, la dinámica de cuidado, y es por eso importante prevenirlo. Pero yo le voy a añadir algo, le voy a añadir otra. Cuidadores, persona que recibe el tratamiento, anote las preguntas, anote los cambios que ha visto, anote todas esas dudas que tenga y no tenga miedo en acercarse a ese enfermero renal, al trabajador social y hacerle la pregunta. Mira, noté estos cambios, me sucedió esto y cuando lo pasó me dio mucho miedo, me preocupé muchísimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Esto es normal? ¿Esto qué no lo es? ¿Hasta qué punto es normal? ¿Verdad? Porque una cosa es que se ha esperado que eso suceda y cuando ya es momento de llamar a una ambulancia o llamar a un familiar que les releve. Y también yo creo que esa conversación con ustedes les brindaría a la persona saber si necesita contactar a otro familiar de apoyo para cuando tenga que llevarlo a recibir el tratamiento o para que esté un periodo de tiempo, tal vez luego, ¿verdad? Porque nosotros en Puerto Rico tenemos adultos mayores que cuidan a adultos mayores. Muchas veces son los cónyuges y como bien menciona o describió Alberto, cambios que puedan surgir posteriores a recibir el tratamiento y si usted es una persona que tiene o también algún tipo de condición, tal vez limitación física, posiblemente va a necesitar ayuda esos primeros días para estar, mira, ok, está todo bien, procesó bien, se estabilizó, ¿verdad? Como mencionó Alberto, con el cambio de peso, el líquido, pues mira, pues gracias y continuamos. Yo creo que toda esta información, Alberto, que agradezco enormemente que hayan brindado, permite que los cuidadores o las personas y familias que se van a enfrentar a este nuevo escenario tengan algo, mira, un poquito más claro o tengan más claras todas las preguntas que deben realizar. Así que, Alberto, ¿alguna otra recomendación final que le quiera brindar a nuestros Claro que cuidadores? sí. Seguro que sí. Bien importante que tengan en cuenta tanto cuidadores como pacientes que no están solos. ¿Saben? Tenemos un equipo multidisciplinario que está disponible en todo momento, ¿verdad? Para aclarar sus dudas y preguntas ante este nuevo proceso desde el punto de vista antes, durante y después de hemodiálisis. Así que cualquier duda, como bien usted menciona, doctora, Ángel, no tengan, ¿verdad? Ningún miedo en preguntarnos. Saben que estamos siempre disponibles para ustedes. Muchísimas gracias.
al enfermero renal Alberto Colón Gutiérrez, que nos ha acompañado hoy para hablar acerca, ¿verdad?, de esos cambios que se van a enfrentar aquellos cuidadores antes, durante y luego de un proceso de diálisis. Así que Alberto, gracias. Esperamos que esta sea la primera de otras que nos acompañes para que le puedas dar información a nuestros cuidadores. Así que agradezco que haya sacado el tiempo. Y familia que nos escucha, si usted tiene dudas para Alberto, preguntas, si usted quiere que le hagamos llegar la misma, nos puede escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto le haremos llegar. Y recuerde que si usted está pasando por una situación complicada emocionalmente, difícil y necesita apoyo y ayuda psicológica o de trabajo social clínico, nuestra clínica interdisciplinaria de servicio a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico le brinda servicios gratis a los residentes en Puerto Rico a través de videollamada, teleconsulta o de formato presencial. Lo que usted debe hacer es simple, es llamar al 787-841-2000 a la extensión 2413 o 2414, o de igual forma nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto los enlazamos con nuestros compañeros de la clínica. Así que familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde esto, nosotros tenemos una cita fija a la misma hora la próxima semana por la misma frecuencia y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.